Bienvenidos al curso de Estructura de Datos de la Universidad Metropolitana, sede en Quito, que con su continuo apoyo para el avance tecnológico permite desarrollar en esta plataforma 3D llamada Second Life los conocimientos y creatividad innata como desarrolladores de sistemas. Avance tecnológico que será el soporte para el intercambio cultural, académico, científico y de investigación entre estudiantes y docentes. Soy Marco Ñato. Mi alter ego en el ambiente Second Life es Humed Pro, quien guiará en la clase. Antes de iniciar la clase, vamos a establecer normas que nos ayudará a participar de una forma correcta y ordenada. Primera, dirigirse junto al docente Humed Pro para la clase establecida. Segundo, leer los informativos que se encuentran al inicio de cada galería. Tercero, activar el chat de voz de acuerdo a la necesidad del docente o estudiante para interactuar en la plataforma respetando el orden. Cuarto, usted puede ingresar en la plataforma virtual Second Life a la hora que requiera el material expuesto para realizar consultas y solventar inquietudes. Una vez que todos los estudiantes conocen las normas para intervenir e interactuar con el docente y entre estudiantes, estamos listos para empezar la clase. Ingresaremos a nuestro establecimiento virtual. En este ambiente se encuentran diferentes galerías donde se trata 4 temas elegidos del sílabus. El primer tema que se trata es una introducción a la estructura de datos. ¿Alguien tiene algún conocimiento sobre la asignatura estructura de datos? Señorita Camila, active su chat de voz e intervenga. Para mí la estructura de datos es poder organizar datos de una manera secuencial. ¿Quién más desea intervenir? Active su chat y prosiga, por favor. Señorita María, active su chat y prosiga. Bueno, para mí la estructura de datos es una forma de enlistar u ordenar los datos que se crea. Tienen relación con el concepto de estructura de datos. A continuación se presentará un video en el cual aclarará más el tema planteado. Hoy daremos un recorrido para conocer sobre las estructuras de datos y su importancia. Acompáñanos. ¿Te has preguntado qué pasaría si quisiéramos leer un libro o consultarlo en una biblioteca y al llegar a ella nos encontráramos con que no se encuentra ordenada? Esto sería un gran caos y demoraríamos horas para encontrar o no nuestro libro. Pues bien, esta pequeña introducción nos ayudará a comprender el papel de las estructuras de datos. Las estructuras de datos son aquellas que nos permiten almacenar, manipular, ordenar los datos, los cuales son materia prima en cualquier sistema de información. En el ejemplo anterior podemos verla como el método que nos ayuda a organizar los libros de forma adecuada, ayudándonos a ahorrar tiempo en búsqueda. ¿Qué nos permiten hacer las estructuras de datos? Las estructuras de datos manejan operaciones simples que nos permiten manipular la información. Entre ellas tenemos adicionar, buscar, recorrer, eliminar. ¿Qué hace tan importante a las estructuras de datos? Lo que caracteriza a las estructuras principalmente es que son eficientes en su ejecución y son estructuralmente ricas para el procesamiento de datos. Las estructuras de datos simples se pueden combinar de varias maneras para formar estructuras más complejas.
Los dos casos principales de estructuras de datos son primitivas y las no primitivas, dependiendo de la complejidad de las relaciones lógicas que se presentan. Primitivas. Son primitivas aquellas que no están compuestas por otras estructuras de datos, por ejemplo, char, double, int, float, boolean. Otras estructuras de datos se pueden construir de una o más primitivas. No primitivas. Son aquellas que son compuestas en su estructura. Entre ellas tenemos las lineales y no lineales. Estructuras de datos lineales. Se caracterizan por poseer el principio de adyacencia, es decir, están almacenadas contiguamente. Entre ellas tenemos las filas, las colas, la lista y los vectores. No lineales. No poseen principio y adyacencia, es decir, no están contiguamente entre ellas. Como ejemplo tenemos los árboles y grafos. Estas estructuras también pueden ser dinámicas y estáticas. Las estáticas tienen un número fijo de elementos que queda determinado en la declaración al comienzo del programa. Un ejemplo serían los arreglos, y las dinámicas no es necesario declarar los elementos al principio, pues a medida que se va ejecutando, se va agregando o eliminando elementos. ¿Te has fijado que en la vida real podemos apreciar las estructuras de datos? Cuando, por ejemplo, vas al banco a pagar un recibo, debes hacer una cola o fila para ser atendido. Esto modela una estructura tipo PIF. El primero en entrar es el primero en salir. Cuando compras un pan tajado, para poder llegar al último pan, debes ir sacando de arriba. Esto simula una pila de comportamiento o LIFO. Último en entrar, primero en salir. O como ejemplo de un grafo, tenemos la red de Internet. En la actualidad, las estructuras de datos son importantes en el modelamiento y solución de problemas en un dominio determinado, caracterizándose por sus procesos eficaces para la manipulación y tratamiento de la información. Entre sus aplicaciones podemos ver buscadores web, recuperación de la información, mapas de ubicación geográfica, sistemas de información, base de datos, entre otras. Recordemos que los algoritmos requieren una representación apropiada de los datos para lograr ser eficientes. Esta representación, junto con las operaciones permitidas, se llama estructura de datos. Una vez concluido el video, se dice que estructura de datos en la programación sirve para acomodar los datos de cierta forma. Además, en cada lenguaje de programación se puede usar diferentes estructuras de datos y diferentes implementaciones de las más básicas, como las listas, colas, pilas, que suelen estar presentes en la mayoría de los lenguajes. Además, los arrays, muy usados en términos de programación, también conocidos como arreglos, vectores, matrices, etc., es una colección de datos del mismo tipo, que se almacenan en posiciones consecutivas de memoria y reciben un nombre común y están representados en casi todos los lenguajes de programación. Se usan intensivamente para hacer todo tipo de programas y estructuras más complejas. Las estructuras de datos se implementan por medio de arrays a los que se les otorga un poco de inteligencia por código de programación, tales como secciones, manuales, programas, facus, directorios, videos en directo, monotemáticos desde cero, diseños web, HTML, CSS, JavaScript, Ajax, ASP, PHP, plugin, etc. Vamos a continuar a nuestra siguiente galería, donde encontraremos la presentación de estructura de datos. Para poder visualizar la galería, podemos dar clic en las flechas que indica el objeto, pudiendo avanzar o retroceder para interactuar con los estudiantes, al mismo tiempo con inquietudes que se podrán solventar ese instante con el docente.
Introducción a la estructura de datos. Contenidos. Tipos de datos. Necesidad de las estructuras de datos. Selección de una estructura de datos. Introducción. La presentación de la información es fundamental en ciencia de la computación y en informática. El propósito principal de la mayoría de los programas de computadoras es almacenar y recuperar información, además de realizar cálculos. De modo práctico, los requisitos de almacenamiento, tiempo y ejecución exigen que tales programas deben organizar su información de un modo que soporte procesos eficientes. Tipos de datos. Los tipos de datos son un enlace importante entre el mundo exterior y los elementos datos que manipulan los programas. Su uso permite a los desarrolladores limitar su atención a tipos específicos de datos que tienen propiedades únicas. Por ejemplo, el tamaño es una propiedad determinante en los arreglos y en las cadenas. Sin embargo, no es una propiedad esencial en los valores lógicos, verdadero true y falso false. Aquí también podemos encontrar los datos primitivos, o denominados datos atómicos, porque no se pueden construir a partir de otros tipos y son entidades únicas, no se pueden descomponer en otros. Un tipo de dato atómico es un conjunto de datos atómicos con propiedades idénticas. Estas propiedades diferencian a un tipo de dato atómico de otro. Los tipos de datos atómicos se refieren por un conjunto de valores y un conjunto de operaciones que actúan sobre otros valores. Encontramos los tipos de datos compuestos y agregados. Los datos compuestos son el tipo opuesto a los tipos de datos atómicos. Quiere decir que estos datos compuestos se pueden romper en sus campos que tengan significado. Un ejemplo sencillo es el número de teléfono: 534-281-514. El 53 es el código del país, Cuba. 42 la ciudad, Santa Clara, y el resto es el número del teléfono. Retomándole como otro ejemplo el número de nuestro país, Ecuador, podemos saber que el 593 es el código del país, Ecuador. El 02 es la ciudad, Pichincha, y el resto del número es del teléfono. Tipos de datos compuestos y agregados. Los tipos agregados son tipos de datos cuyos valores constan de colecciones de elementos de datos. Un tipo agregado se compone de tipos de datos previamente definidos. Existen tres tipos agregados básicos: arrays, arreglos, secuencias y registros. Un array o arreglo es normalmente una colección de datos de tamaño o longitud fija, cada uno de cuyo dato es accesible en tiempo de ejecución mediante la evaluación de las expresiones que representan a los subíndices o índices correspondientes. Todos los elementos de un array deben ser del mismo tipo. Ejemplo: array de entero: 4, 6, 8, 35, 46, 0, 8, 10. Una secuencia o cadena no es más que un array cuyo tamaño puede variar en tiempo de ejecución. Por consiguiente, las secuencias son similares a arrays dinámicos o flexibles. Ejemplo, tenemos una cadena que es aceite de oliva. En cambio, un registro puede contener elementos, datos agregados y primitivos. Cada elemento agregado eventualmente se descompone en campos formados por elementos primitivos. Un registro se puede considerar como un tipo o colección de datos
de tamaño fijo. El registro es el tipo de dato más próximo a la idea de objeto. En realidad, viene a ser el objeto en desarrollo orientado a objetos, una generalización del tipo de registro. Tenemos, por ejemplo, el tipo de dato fecha, compuesto por los campos año, mes y día. Necesidad de la estructura de datos. En sentido general, una estructura de datos es cualquier representación de datos y sus operaciones asociadas. Bajo esta óptica, cualquier representación de datos, incluso un número entero o un número de coma flotante, almacenado en la computadora, es una sencilla estructura de datos. Por lo tanto, una estructura de datos es una combinación de elementos en las que cada uno es o bien un tipo de dato u otra estructura de datos, un conjunto de asociaciones o relaciones, estructura que implica a los elementos combinados, array, secuencia homogénea de datos o tipo de datos conocidos como elementos, registro, combinación de datos heterogéneos en una estructura única con una clave identificada. Con esto hemos finalizado la presentación de estructura de datos. Si alguien desea intervenir, por favor. La estructura de datos son medios para manejar grandes cantidades de datos de manera eficiente, para uso tales como grandes bases de datos. Las estructuras de datos eficientes son clave para diseñar los algoritmos. Así podemos continuar hacia nuestra siguiente galería, donde podemos visualizar la conexión de la interfaz hacia la plataforma virtual de la UMED. Asignatura Estructura de Datos, donde se encuentra el material complementario para el estudiante, siendo de gran ayuda para acceder a la plataforma virtual y navegar en el menú recordando qué actividades están pendientes y la bibliografía adjunta. Para ingresar a la plataforma virtual, se debe colocar el usuario y la contraseña asignadas en la matrícula. Una vez que accedemos a la plataforma virtual de la UMED, en la asignatura Estructura de Datos, se podrá revisar las tareas y el tiempo asignado para enviarlas. También se encontrará más bibliografía acerca del tema, que se trata siendo de gran ayuda, en la cual se podrá consultar y realizar las tareas de una manera más adecuada e interactiva. Así concluimos esta clase. Por favor, sus preguntas, sugerencias y recomendaciones sobre la materia o la forma de uso del ambiente. Yo no recuerdo cuál es mi contraseña. A ver, Camila, en la matrícula te dan tu usuario y contraseña, pero también puedes probarlo con el número de cédula y digitándolo del 1 al 6. Y si esto no funciona, ¿qué puedo hacer? Si esto no funciona, por favor debes comunicarte con el departamento de secretaría, quien te ayudará con el cambio de clave y usuario. Muchas gracias. Esto fue una clase de introducción a la estructura de datos en Second Life, interactuando con el estudiante de una forma didáctica y ordenada. Agradezco por su participación y deben estar pendientes para la próxima clase que se revisará otros temas. El horario para solventar sus inquietudes será los lunes de 9 a 9:30 p.m. Gracias.